Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la serie de hemos estado hablando, hermanos, de perseverancia en la fe de Cristo Jesús. Estamos en la carta de Santiago. La semana pasada estuvimos hablando cómo el apóstol Santiago, hermano, empieza a tocar puntos del diario vivir. 2 semanas, para ser sinceros, estuvimos hablando ahorita con el hermano Jordan, ¿verdad?, de la importancia que es el conocer la palabra de Dios, leer la Biblia, saber de lo que está escrito. Pero nunca es bueno reemplazar nuestro conocimiento con la guianza del Espíritu de Dios, porque cuando uno reemplaza la guianza del Espíritu de Dios y comenzamos nosotros mismos a depender en nuestro nivel intelectual para lo que dice la Escritura, hay un versículo en Proverbios capítulo 3 que dice, no, es un consejo, no caigas en tus propios entendimientos. Confía en el Señor y Él te hará todas tus veredas rectas. La invitación a leer la Biblia es que no caigamos en nuestros propios conocimientos, que comprendamos. Hay dos, cuando uno lean la Biblia, hermanos, se los he dicho constantemente, se los voy a volver a repetir, hay que tomar 3 aspectos esenciales. Primeramente, el aspecto histórico. ¿Ok? Tienes que regresar tú al tiempo del libro cuando fue escrito. ¿Cuál era el sistema de vivir de ellos? ¿Por qué hablan en parábolas? ¿Por qué hablan filosóficamente hablando, si ustedes quieren? Entonces, ese es el primer punto que hay que reconocer cuando vean la Biblia. El segundo es a quién está siendo dirigido. Está bien, eso que dice. Entonces, cuando tú empiezas a ver el sistema histórico, vas a hablar que hay una cosa bien chistosa, ¿verdad? En inglés, historia se escribe history, ¿verdad? Si lo traduce al español, dice la historia de él. His story. La historia de él. Entonces, en español, cuando tú empiezas a mirar la historia, vas a ver, tú tienes que reconocer que es la historia que está hablando de la palabra de Dios, del Creador. Entonces, cuando te vas a la historia, vas a ver que el plan de Dios, desde el principio, desde Adán hasta acá, tiene un propósito. La historia tiene un propósito y la historia que enseña, secularmente hablando, tiene el propósito de enseñar a la gente lo que pasó en tiempos atrás. O se llama historia. Ahora, la historia de la palabra de Dios tiene el mismo propósito, el enseñar a la gente lo que pasó en los tiempos de cuando escribieron la escritura. Ahora, el segundo punto es reconocer a quién se la está dirigiendo. Hermanos, yo les he dicho constantemente que la palabra de Dios fue escrita para los creyentes. Y lidia con nosotros de una manera espiritualmente hablando, de una manera directa, para con el afán o el fin de que crezcan en la sabiduría y conocimiento de Dios. El tercer punto es la aplicación. Si yo vamos, ¿verdad? Ahorita ahí en el papel dicen que yo soy el pastor. Yo no soy el pastor, soy un siervo de Dios. El pastor se llama Jesucristo. Entonces yo soy un colaborador de las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las buenas nuevas?
la misericordia y paz de Dios. ¿A quién se la escribió? A los creyentes. ¿Para quién? Para todo el mundo. Para todo aquel que cree en Él. Entonces, tienes esos aspectos, esa aplicación. Primero es historia. La segunda es a quién se la dirigió. Y el tercero, uno de los terceros aspectos que hay que reconocer cuando leemos la Biblia es, hermanos, la aplicación. Porque si yo he leído la Biblia al derecho y al revés, le está diciendo otra hermano Jordán ahí atrás, que está en la computadora. Yo al escuchar a un hermano, a alguien que está hablando de la palabra de Dios, al puro escuchar, sé que está hablando de Job, o de Salmos, o de Proverbios, o de Mateo, o de Mica, o de Jeremías, o de Daniel, o de Génesis, o de cualquier libro. Yo al escuchar, ¿por qué? Porque he leído la Biblia al derecho y al revés. Pero si yo me paro aquí, la semana pasada estuvimos hablando de este punto, hermano, aquí en la historia, en el versículo de la semana pasada dijo, si la lengua puede traer discursos perfectos, pero con esa misma lengua que tiene un discurso perfecto o una prédica perfecta, también maldice al prójimo. Dice, eso no debe ser entre nosotros. No debe ser así. Eso es lo como yo actuaba cuando estaba en el mundo. Le dije a mis hermanos la semana pasada, cuando yo estaba en el mundo, alguien me decía, ¿qué pasó? De volada. ¿Qué onda? ¿Cómo le vente? A la bronca, al pleito. Era como uno respondía. Ahora, por la fe de Cristo, digo, no, pues no se puede. Oye, ¿me buscas pleito? ¿Pero por qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué te pasó? ¿Traes un coraje, un enojo contra de mí? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Puedo servirte de alguna ayuda? Y la palabra de Dios dice que cuando uno actúa de esa manera es como le trajeras tizones ardientes a la cabeza. ¿Qué es lo que causa el tizón ardiente? Causa dos cosas. Te distrae de tu acto, ¿verdad? Te deja una cicatriz o te hace pensar, ¿por qué hiciste eso? Entonces, cuando uno actúa de esa manera en la escritura, hermanos, es lo que Él quiere. Ahora, si yo me pongo a decir, yo sé todo lo que está en la Biblia y no lo aplico a mi vida, entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, vamos a comenzar ahora con el servicio, hermanos, aquí en Santiago. Quiero retornarlos primeramente a lo que vamos la semana pasada, el capítulo 4, de 7 a 10, y dice así, mis hermanos, gloria a Dios. Así que humíllense delante de Dios. ¿Ok? ¿Por qué les digo yo que si yo me aprendí la Biblia al derecho y al revés, por qué todo el tiempo me humillo a los pies de Cristo? ¿Por qué dependo en Él a que me enseñe? Esta semana yo estaba decretando, hermanos, estaba preguntándole al Señor, Padre, ¿acaso estoy siendo una persona un poquito dura al enseñar tu palabra? Estaba en mi corazón, pesadamente preguntando al Señor, buscando su concilio, su consejo. Y le digo a mi esposa que trajo a mi recordatorio, trajo algo que escribí en Facebook en el 2014, hace 4 años, de la enseñanza de la doctrina sonante a lo que quieran la gente escuchar, los oídos rasposos, para entretener a la gente y predicar lo malo que ellos quieren escuchar, y dejar la doctrina a un lado, o la enseñanza a un lado. El Señor me recordó, hazlo como te comandé, con compasión, con respeto y con amor el uno para el otro. Es esencial, así como les dije ahorita, cuando vean la palabra de Dios, cuando vean la Biblia, hay que entender la historia, hay que entender a quién se la dedicó y hay que aplicarla. A mí me lo pone de la misma manera. Por eso es importante estar en comunión con Dios mediante a lo que uno enseña, porque la semana pasada hablamos de que aquellos que enseñamos la palabra de Dios vamos a ser juzgados más severamente. Hermanos, quiero que entiendan que no se lo está hablando nomás al pastor, porque ustedes, quieran o no, están siendo observados, están enseñando la palabra de Dios. Quiere que entiendan que en ti nazca una reverencia, un respeto para con Dios, que cuando, hermanos, ustedes saben que cuando el Señor venga, déjenme les declaro esto, o les aclaro esto, cuando el Señor retorne, o cuando nosotros nos vayamos para con el Señor, el Padre, ustedes saben que somos dignos de todo el juicio de Dios porque somos pecadores.
Pero aclamamos a aquel que vino a completar el perdón de los pecados. Y el Señor es tu abogado, dice en Juan capítulo 2, que Él es tu abogado. Vas a entrar al trono tribunal de Dios, al blanco tribunal de Dios. Y te vas a presentar ante Dios y te vas a sacar los libros de lo que hiciste en toda tu vida. Y dice, tu nombre está, si tu nombre está en el libro de la vida, porque vas a sacar los libros, aquí está tu libro, este es Francisco Flores, acá está el libro de la vida. A ver, ay, ¿dónde estás? No vas a entrar. ¿Me entienden? Pero si tu nombre está acá, entra el abogado y dice, Padre, Él es mío, tú me lo diste. O sea, comprendemos que es solamente por la gracia de Cristo el cual puedes entrar al reino de Dios. Y la gracia es un don, nadie puede trabajar por ella. No la puedes ganar por tus buenas obras, no la puedes, con una simple confesión de fe de volver a nacer, entras al reino de Dios. Ahora estamos viviendo en la tierra y por muy santo que seas, muy puritano que seas, eres incompleto a menos que estés en Cristo Jesús. A menos que tengas a Cristo en tu corazón. Entonces aquí, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Fíjense lo importante que es, los puse en rojo ahí, hermanos, porque hay que meditar en esto. Todo ser humano, hermano, estamos trabajando para dos cosas. ¿Ok? El que se expone a la palabra de Dios tiene la opción de obedecer a Dios, de poner aplicar eso que te enseñaron o que estás aprendiendo mediante la alianza del Espíritu para tu vida, o decir, son historietas. Hay dos opciones, hay dos trabajos. Un trabajo te lleva al cielo, el otro trabajo al infierno. El ser humano tiene que escoger. Dice aquí, así que humíllense adelante de Dios, o sea, confiesen su pecado. Entréguense a Él. Dios no mira al altivo, mira al humilde. Al altivo lo hace para un lado. Al que no ocupa de Dios lo hace para un lado. Pero aquel que se quebranta, que dice, Señor, perdóname. Dice, resistan al diablo. El diablo está obrando, de acuerdo a Efesios, hermano, dice que él está obrando en esta generación. Que les ha ponido un velo y no pueden ver claro. Porque han escuchado la palabra, han oído la palabra de la palabra, pero no hay ninguna cosecha. Le está haciendo al hermano Jorán hace ratito. No hay aplicación. Pero si se entregan, se someten a Él, dice aquí, el diablo va a huir de ustedes. Acérquense a Dios. Versículo 8. Y Dios se acercará a ustedes. ¿Cuántas veces he dicho, hermano, que Dios es un hombre noble? Él no se esfuerza con nadie. Él trajo a su Hijo para que quiera creer en Él reciba la vida eterna. Él no se va a forzar con nadie. Les dije la escritura de cuando iba caminando Jesús en la barca. Los discípulos dijeron, es un fantasma. Se atemorizaron. Volvieron a creer en las fábulas. Porque un ser humano con su ojo, y científicamente reconocido con su ojo ocular, no puede ver a un fantasma. Son espíritus. Un fantasma, volvieron a creer las fábulas que contaban las historietas de los griegos. Un fantasma. Se asustaron. Les dijo el Señor, no temáis. Soy yo. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, comándame a venir a ti. Y se bajó Pedro creyendo y caminó. Pero cuando se dio cuenta, cuando el viento sopló, o sea, cuando la enseñanza de este mundo sopla, se hundió. La palabra dice que él gritó temerosamente, Señor, ayúdame. Y de una sola vez estaba Cristo una vez sacando. Te vas a las otras escrituras, esto está en San Juan, te vas a Mateo, a Lucas, te explica lo demás. Dice que él estaba por pasarlos. Porque él les había comandado que hagan los encuentros en el otro lado de la bahía. Él estaba por pasarlos. Y cuando llegó, caminó con Pedro, dice, hasta que lo invitaron a la barca, él entró. Él es noble, no entra con nadie a menos que le inviten. Es gentil. La gente tiene que invitarlo a entrar, si no, no entra. Es la enseñanza de esa parábola, de esa historia que pasó. Es una cosa real. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos
pecadores. Le estoy diciendo, esto es una escritura que fue escrita para los creyentes. ¿Con qué se van a lavar las manos? ¿Qué dice en Efesios? Con la palabra de Dios. Este es el agua que trae vida. Este es el río de vida. Entonces dice, purifiquen su corazón. Primero se lavan sus manos, después se purifican su corazón. La primera invitación es a confesar, a limpiarnos, a lavarnos. La segunda es purificar el alma. Entra, Señor, te entrego mi corazón, ahora eres dueño de él. Dice, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es bien importante lo que les quiero traer aquí, hermanos, porque estamos hablando de la serie de la perseverancia en la fe. Como una persona, por eso les traje las alabanzas que les traje ahorita, hermanos, hay batalla, estamos batallando, estamos constantemente peleando con el enemigo por los seres que nosotros amamos. Hay una batalla espiritual que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos, que el enemigo no quiere que los que uno ama vean la gloria de Dios, porque van a decir, yo quiero esa gloria, yo quiero lo que tú tienes, ¿cómo lo recibo? Vamos a causar un deseo, una sed espiritual en aquella persona por su forma de vivir, haciendo aplicación lo que han ido aprendiendo. Yo quiero estar en paz con Dios. Yo amo a Dios, por eso le canto con mi corazón, aunque cante bien feo y ronco, yo lo alabo. Lo amo con todo lo que tengo. Hace 2 semanas les decreté lo que le detectaron a mi esposa, ¿verdad? Toda la iglesia está en oración por ella. Dice mi mamá, a ti si no te llovizna, mi hijo. No. He reconocido que al siervo de Dios, el enemigo quiere que lo trope. Unas patadas a cada ratito, dice con el equipo y el chavo del otro, dando patadas. ¿Por qué no más a mí? ¿Y los demás qué? Quiere que uno reniegue, pero como Job no renegó, así también uno no reniega. Y decretamos, así como decretamos con Ceci que se le fue el cáncer, así decretamos con mi señora con su corazón fallo. Él va a obrar. Él va a trabajar por fe. Hermanos, si el Señor se haya llevado a mi hija, sé dónde va. Estoy en paz con Dios. Porque sé si ama a Cristo. Para su gloria, todo salió, hasta los ojos quedó. Ay, ¿qué pasó aquí? Momento para testificar es mi Dios mío. No, pero aquí está el cáncer, mira, aquí está el cáncer, acá no hay cáncer, ¿cómo es posible? Gloria a Dios. 7 meses de vida, para un año, sin cáncer. Nosotros lo guardamos porque lo digo a mi señora, lo último que hay que causar a la congregación, a la gente es que, ay, y el enemigo, como es bien tramposillo, nos mete a la deuda. No, ahora con mi señora ya va unos cuantos meses que le decretaron con este corazón no está funcionando. Y que se le va a parar. Yo digo en el nombre de Jesús, Él obra. Pero si el Señor se la lleva, arriba te veo, vieja. No por un ratito. Mi corazón está en paz. La voy a extrañar, como dije a los hermanos en inglés. Muchísimo. Es mi esposa. Pero yo me estoy sometiendo a Dios. Estoy purificando mi corazón. Estoy dándole todo a Dios. Voy a depender en Él. Esa es la enseñanza de este. Derramen lágrimas. Versículo 9. Por lo que han hecho. Ustedes saben. Mira, hermanos. Hay 2 cosas diferentes. El arrepentimiento es uno. Y el sentirse mal por lo que haces es otra cosa. Remordimiento y arrepentimiento son 2 cosas diferentes. Cuando Judas entregó a Jesús, le llegó el remordimiento y fue y les aventó las coras, las pesetas. Y fue, he derramado sangre inocente. Así les aventaron. Le dijo, llévatela, no son mías. Y con ese dinero que él tiró ahí, compraron un terreno donde hasta ahorita nada crece. Hasta ahorita. Le llaman el valle de sangre, porque él derramó la sangre del inocente. Cosa que era para funcionar. Se le dijo, el Señor no perdió a ninguno excepto a aquel hijo de perdición que tú ya habías ordenado. Porque en vez de arrepentirse, nomás tuvo el remordimiento y fue y se colgó de un árbol. No se arrepintió.
Nomás estaba, ay, me siento mal por lo que hice. O sea, estaba con Cristo, escuchó las enseñanzas de Cristo, andaba para atrás y para adelante con Cristo, era el manejador de la tesorería del ministerio de Cristo, mas nunca recibió a Cristo. Sin embargo, Pedro le dijo, ¿me vas a negar? No, Señor, si me vas a negar, chato. No, que no, si me vas a negar 3 veces. Antes de tanto, 3 veces vas a negar 2 veces. Después dijo, Señor, lo resta. Se sometió al Señor, se purificó su corazón, se lavó sus manos, se purificó su corazón y encontró la grandeza de Dios. Si lo haya hecho Judas, también lo había encontrado, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, mis hermanos. Entonces, dice aquí el versículo 10, no dice, el 9 dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento profundo, dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Eso es lo que yo quería que se enfocaran, hermano, el último versículo antes de brincar al que sigue, a lo que sigue. Tenemos que reconocer que hay ocasiones, la semana pasada que les traje, hermanos, en Lucas, lo que te va a costar ser un discípulo de Cristo. ¿Ya ven por qué puse de ejemplo a mi hija y a mi esposa la semana pasada? ¿Ves? Yo amo más a Cristo que a mi esposa y a mis hijas. No significa que las desgarro, las hago por un lado, no. No. En primer lugar es Cristo. Ama a Dios. ¿Entienden? Esa es la hermosura. Y ámense los unos a los otros. En segundo entra mi esposa, las amo como los amo a ustedes, que son mi propia familia, y los que en verdad son hermanos en Cristo. Es doble porción. Como en In-N-Out, una dobo dabo. Es doble porción. La verdad. Ahora estamos en Cristo todos juntos, gloria a Dios. Entonces vamos a entrar al capítulo 5, hermanos, porque el capítulo 5 va a empezar a hablar o a tocar los puntos del por qué a veces no venimos a la iglesia, del por qué a veces ponemos a Cristo. Les llevé a la historia de Elías, ¿se acuerdan, Lalo? Elías servía a Dios con todo su corazón, porque la semana pasada dije, o sea que les quiero tomar esto en cuenta, hermanos, todos vamos a cometer errores, le dije a Jordán, vamos a cometer errores, no se queden al error, todo, ay Señor, yo la regué, no, ayer se acabó, enfóquense en lo que viene, ahí viene Cristo y su gloria, y yo voy a participar en eso. Cuando el Señor daba maná a la congregación de israelitas, les dijo, no guarden nada. Se les va a podrir, porque cada día son renovadas mis misericordias. Al siguiente día les daba nuevo pan, nuevo comienzo. Todos los días es un nuevo comienzo. Miren, hermanos, cuando la persona que está en Cristo voltea para atrás, ¿qué le pasó a la esposa de Lot? Y no se mueven. No se mueve. Ahí se queda paradote, ya no, para allá, ya nada. Cuando miras a tu pasado, hay ocasiones y se atranca uno. Pero viene un zafado como él, dice, hermanos, no se miren atrás. Ay, gloria a Dios, Padre, un poco para adelante y siguen para adelante. ¿Entienden? Cuando ustedes vienen para atrás y el enemigo les recuerde su pasado, escuchen esto, ustedes se acuerden de su futuro. Ustedes recuerden de su futuro. Él es vencido y va a ser aventado al infierno por una eternidad. Ahorita anda trabajando con todos sus secuaces. Pues si sométanse a Dios y Él huirá de ustedes. Capítulo 5, hermanos. Por alguna razón tengo el 11 al 12. Sí, el 5 de Santiago vamos a ir. El versículo 1, creo que no lo tengo aquí. No lo cambié, no lo puse el 1.
Sí, es el 5 al 1. Amados hermanos, por alguna razón le quité el 11 al 12, pero es el 1, hermanos. Ahí le puse mal en ese, en abajo. Amados hermanos, no hablen mal, dicen los unos de los otros. ¿Sí? Ok. Se borró, entonces déjame ver la siguiente, hermano. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Este es de la semana pasada. Mira, esta noche me puso el de la semana pasada. Está bien, vamos a ir a la escritura. Aquí la tengo yo también en mi Biblia. Errores técnicos, Gloria a Dios. Capítulo 5 de Santiago, hermanos, del 1 al 9. Dice así: presten atención ustedes los ricos, lloren y gimen, ¿verdad? Con angustia por todas las calamidades que les esperan. No quiero que malinterpreten la escritura, por eso empecé como a convencer, hermanos. Si Memo, que sabe toda la escritura, y no se somete a Dios, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. La semana pasada no terminamos el 4, por eso que lo tengo, el 11 ya recordé. Nos quedamos a la mitad. Dejen ese versículo ahorita que íbamos a terminar, regresen al capítulo 4, versículo 11. Ya recordé. No terminamos el capítulo 4, gloria a Dios. Entonces dice, hermanos, el capítulo 11 al 12 dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Es que va en contexto. Por eso digo, cuando lean la Biblia, hermanos, miran toda la carta para que no la tomemos fuera de contexto. Dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. El apóstol Santiago está hablando, hermano, en su tiempo, aquellas personas que venían persiguiendo al grupo de cristianos. Acuérdense que Pablo era uno de ellos. Ahora venían diciendo: es que él está enseñando falsedad, es herejía, es esto, es aquello, lo que todos nos enseñaron desde el principio de las congregaciones, que deberíamos hacer este tipo de enseñanzas en el templo. Este viene y nos trajo algo nuevo, no lo acepten. Luego decían: pero Cristo sí es el Hijo del Hombre, porque Él volvió a resucitar y sanó a Lázaro, y había un montón de pruebas. O sea que se contrapeaban entre sí mismos. Si te vas al capítulo, dice: no, sean como las olas del mar, no duden, porque van a andar con un montón de doctrinas. Como las olas del mar, para uno y para otro. Fíjense en las promesas de Dios, en lo que está escrito de Dios. Entonces dice aquí: amados hermanos, no hablen mal de los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan a la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Ya ven por qué yo me paro con ustedes, hermano, con todo el debido respeto, como me presentó la escritura del Señor esta semana. Sigue predicando lo que yo te estoy mostrando. Respeta a toda la gente. ¿Ok? Hazlo con todo el amor y con toda la compasión de Cristo Jesús. Deja que el Espíritu sea el que toca las almas de la gente, no tú, Memo. No te mires a las denominaciones, no le pongas ojo a las denominaciones. Sigue decretando la buena noticia. Dice: solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Hermanos, ¿qué les vengo diciendo de un principio? No machacar a ninguna otra denominación. El enemigo ha estado obrando en la iglesia cristiana, separando a los grupos de creyentes, rompiéndonos aparte. Porque este es de esta denominación, este es de aquella denominación. Mejor yo no voy aquí, mejor yo voy para acá, y uno se hace un despapalle. Esa nunca fue la intención de Cristo. Se ponen a juzgar a los demás, hermanos.
y dejamos la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La que dijo Pancho. Amarás a Dios. Y el segundo es parecido. Ámense los unos a los otros. Si yo me paro aquí consiguiendo bien rico de la enseñanza del Espíritu de Dios y diciendo, todos están mal menos yo, todas las demás denominaciones están enseñando falsedad y mentira, menos esta congregación, entonces soy un falso profeta, soy un falso maestro. No, vengan y escuchen la buena nueva. Vengan y entréguense al Señor. Dice, solo Dios quien ha dado la ley es el juez, solamente Él tiene el poder. ¿Entienden? A Él témale. A Él témale, no a uno. A uno nomás es un heraldo, un comunicador. Sé lo que debo de hacer y no lo hago. Ay de mí. ¿Quién tendrá misericordia de mi cuerpo lleno de muerte? Capítulo 8, gracias a Dios que en Cristo Jesús no hay condenación. Capítulo 7 en Romanos dice, por lo que debo de hacer no hago. Y lo que no debería hacer, constantemente me encuentro haciéndolo. Todos somos imperfectos. Hasta el día que Él venga, vamos a hacer la perfección. Por lo tanto, no, así le dijo a Jordán, si cuando yo fui salvo, Dios me dijo, con toda tu herejía, con toda tu blasfemidad, te amo, ven a mí, y yo me entregué a Él. ¿En qué ojos cabe yo juzgar a otra persona? Si a mí no me juzgó, si el mal blasfemo de mi familia, que estaba en contra de Dios para todo, ahora me pone aquí a hablar de Él. ¿Me entienden? Entonces ya no, por eso Pablo habla de esa manera, porque ya no puedo yo pasar juicio sobre nadie de ustedes, porque de mí tuvo misericordia. Esa es la enseñanza del Evangelio. Dice, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Si me acompañan, hermanos, aquí, bueno, en la pantalla si quieren, si no en Mateo 7, vamos a Mateo 7. Del 1 al 6 la Escritura dice así, no juzguen a los demás. Este es Cristo hablando, este es Jesucristo hablando. Santiago nomás le está copiando a Cristo, Memo nomás le está copiando a Cristo. Somos copiadillas. El examen ya fue pasado por Cristo y yo nomás le ando copiando. No juzguen a los demás, ni no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Cristo le está hablando, hermanos, a todos los fariseos, a los sacerdotes, a todos los que estaban en su presencia, a sus discípulos. No juzguen ustedes a ellos, ni ellos los juzguen a ustedes. Vivan en paz. Busquen la paz. Les dije hace 3 semanas, el cristiano debe aprender a estar de acuerdo en desacuerdos. Es la paz. Es la paz. Dice el 3. ¿Y por qué te preocupas por la estilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un troncón en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la estilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¿Cómo te puedes juzgar? Oh, es que yo soy cristiano y aquellos no se van al infierno. Es un bigonón enfrente de ti. O sea que el enemigo le está nublando la vista, está causando que todos nos estemos separando de la fe en Cristo Jesús. Por eso el título se llama Perseverancia en la fe de Cristo. Para que nosotros como creyentes no caigamos en lo mismo. Dijimos la semana pasada, eso no debe ser entre nosotros. No está bien. Entonces aquí dice, hermano, en el versículo siguiente dice, ¿y por qué te preocupas? En el 4, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la estilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Fíjense en lo que, cómo Cristo bien directamente. Hermano, la escritura fue escrita para los creyentes. Para los que decimos, estoy en Cristo Jesús, aleluya, en nombre de Jesús. Y me pongo a juzgar al que va pasando, o al que pertenece a la Pentecostés, o al que pertenece a la Católica, o al que pertenece al séptimo día adventista.
Una separación entre el grupo de la creación de Dios. ¿Por qué razón no viene la gente a la iglesia evangélica? Es una bola de hipocresía. Nomás quieren la feria. Se pueden hablar, pero ellos no hacen nada al respecto. Traen buenos discursos, dijimos la semana pasada, con aquella lengua, con aquella inteligencia, porque me sé la Biblia de derecho al revés. ¡Pum! Avienta una prédica bien buenísima. Pero más ahí llega, pues no hay poder, no hay guianza del Espíritu. Todas estas semanas estuve yo buscando el consejo de Cristo. Señor, ayúdame. Ayúdame a detectar lo que tú estás poniendo en mi corazón. La escritura que me trae, hermano. Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo o de tu hermano. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. ¿Cómo van a ver el grupo de incrédulos que nosotros estamos en Cristo cuando nosotros mismos nos estamos amachacando? Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, esto es santo. Fíjense lo que dice aquí. Dice, no desperdices lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. En la iglesia es donde está la división. Lo que está haciendo aquí, Señor. Hay gente, hermanos, que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 están pisoteando la sangre de Cristo. Porque la palabra de Dios para muchos no es nada. Están hablando del grupo de creyentes. Los que ya el Espíritu de Dios depositó en nosotros el amor de Dios. Pero hay gente, hay un grupo, con todo el debido respeto, hermanos, aquí dijo el Señor, grupo de hombres cerdos que no le tienen ningún interés, ningún valor al sacrificio de Cristo Jesús. No desperdicie lo que es santo ante la gente que no es santa, la que están en la iglesia, no los que están afuera de la iglesia, a los que están en la iglesia. Porque los que están afuera están viendo pleitos entre nosotros y riñas y divisiones. Dicen, yo no voy a esa iglesia. Yo no quiero ser parte de eso, mejor acá me quedo, que es lo mismo que estar acá. Y por eso las iglesias están vacías. Porque vemos mucha gente, hermanos, que en vez de decretar la hermosura de Dios, con completo consejo de la palabra de Dios, nos quedamos a medias. Porque lo primerito que estoy hablando a mí viene para contra mí. Cuando el siervo de Dios está hablando, él está hablando no a la congregación. Aplica primero a mí y después a la gente. ¿Hay pleito entre nosotros, dice Santiago? ¿Cuáles son los pleitos? ¿Por qué se razonan los pleitos? Por sus propios deseos carnales que quieren ser. Yo soy el pastor, yo soy el de la jerarquía eclesiástica, yo soy esto, yo soy aquello. Y les importa más hacer un nombre por sí mismo que saltar el nombre de Jesús. Eso es el Mateo, hermanos. No juzguen a nadie. Comprendan que los que están afuera nos están viendo como cerdos. Ahora les voy a repetir. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. Si pecas, confiesa tu pecado. Y hoy es un nuevo día. Nos vamos a gozar en el Señor y nos vamos a alegrar en el Señor. Hoy es un nuevo día. Hoy el maná de ayer ya se echó a perder. Nos está dando pan nuevo. Para todo el que está en Cristo Jesús, es un nuevo empezar. Todos los días es un nuevo empezar. Gloria a Dios. El enemigo nos quiere tumbar del caballito. No, no se dejen. Sométanse a Dios y Él va a oír de ustedes. Siguiente punto, hermano. Primer punto dice la perseverancia en la fe de Cristo desarrolla el acercarse a Dios y negarse a sí mismo. La perseverancia en la fe de Cristo desarrolla el acercarse a Dios y negarse a sí mismo.
Ya no puedo juzgar a mi hermano porque yo sé que él no me juzgó a mí. Ya voy a demostrar el amor de Cristo, especialmente ante aquellos que nos están viendo por fuera. Gloria a Dios, hermanos, es hermosísimo ser siervo de Dios, aunque para muchos ya no les es atractivo. Versículo 13 al 17, continuando en el contexto del capítulo 4, dice así, hermanos, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Ok? Fíjense, hermanos, aquí la escritura de Santiago está diciendo que no hagas planes. Está diciendo que pongas a Cristo en su trono, primeramente a Dios. Antes de decir, ay, ahorita voy a poner mi propia compañía, me voy a hacer bien millonario. Y que los millones sean mis dioses, y ya como soy creyente, hago a Cristo para un lado, yo me quedo con mis acciones de este mundo. Ese es el problema con muchos cristianos. Les dije yo, hermanos, la semana pasada, yo no he encontrado, se lo voy a repetir, persona que ha dejado la pobreza detrás de un inversionista. La única manera de dejar su pobreza atrás es cuando te conviertes en un inversionista. Y no estoy hablando de finanzas. En todo tu existencia. ¿Quieres tener un matrimonio rico? Invierte tiempo con tu esposa y tu esposo. ¿Quieres tener una buena relación con tus crías? Inviertan tiempo con ellos. Si no te conviertes en un inversionista, vas a estar pobre en todo. Si no te haces inversionista de la palabra de Dios, vas a estar pobre del conocimiento de la palabra de Dios. La única persona que yo he conocido en la Biblia que ha dejado la pobreza detrás es aquella persona que se convirtió en un inversionista. Esos son los planes que hay que hacer. Fíjense en el siguiente versículo, dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Están de pasadita. No dejen que sus planes y sus riquezas hagan a Cristo a un lado. Miren lo que dice el siguiente versículo. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. Te va a llevar a la maldad. Dice, recuerden que es pecado saber que lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que ustedes tienen una promesa a Dios de caminar con Él. Y si no lo hacemos, es pecado. Yo decreté salvación ya más de una década. Tengo 10 años exactitos sirviendo a Dios como portavoz. Gloria a Dios, no para mí, para la gloria de Dios. Y ustedes alcanzaron a escuchar las buenas nuevas y se entregaron a Dios. No hay más hermosura que tener la garantía de que por una confesión de fe, ahora con todas mis estupideces y mis pecados y mis tropiezos y mis caídas y mis cargas y todo lo que trae detrás, estoy limpio en Cristo Jesús. No hay mejor promesa y certeza, así como hice una vez cantando una alabanza, ahorita lo verás. Simple y sencillamente uno se humilla ante Dios y Padre, discúlpame, dame fuerzas. Hipócrita, sigues haciéndolo, Señor. Pero si me paro, yo soy cristiano. Hay una parábola de un fariseo y de un pecador. El fariseo dijo, Señor, aquí estoy en tu presencia, todos los días diezmo, hago mis oraciones, hago mi comunión y hago todo lo que está en la ley. Aquí estoy, se engrandece. Y llega el pecador y se arrodilla en el templo y dice, Padre, he pecado, perdóname. Les digo, Jesús, les aseguro que Él se toma justificado que aquel que sirve en el templo.
Es lo que dice exactamente en la Escritura. Es lo que dice exactamente en la Escritura. Una persona que se pone y dice, y reconoce, no nomás tiene remordimiento, se arrepiente, el Señor te levanta al caído. Gloria a Dios. Entonces dice, presten atención ustedes que dicen hoy o mañana, ¿verdad? El versículo 15 dice, lo que deberían hacer es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están pecando. Ahora, hermanos, vayamos a la siguiente escritura que les quiero demostrar aquí en el les puse Santiago, pero es Eclesiastes, hermano. Eclesiastes capítulo 5. Fíjense lo que dice en Eclesiastes capítulo 5 allí, hermanos. Cuando uno hace una promesa y no piensas cumplirla, es mejor no decir nada. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hacer mal, el capítulo 5, en Eclesiastes, el versículo 1. Entonces, Eclesiastes. Chequea allí. Es el 4, hermano. Eclesiastes. ¿Ya lo encontraron? Ok, cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos, ¿verdad? Y cierra la boca. Así dice, ¿verdad? Dice, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hacen mal. El que dice, quítame ofrenda sin pensar, hace mal. Sin confesarse. Fíjense, hermanos. Dice, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hace necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esta actitud enoja a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. No vayas para allá y digas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Primero Dios, voy a hacer la promesa. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Tú, en cambio, teme a Dios. Los consejos del rey Salomón, hermanos. Cuando entres al templo, no quieras pasar de listo. No quieran pensar que ustedes están tomando el templo al Señor, el pelo al Señor. Recuerden que nadie puede, que Dios no puede ser burlado. Punto número 2 dice, la perseverancia en la fe de Cristo desarrolla integridad inmovible e incorruptible. ¿Ya ven por qué les digo que no he encontrado más varón que un creyente? Que los tengo bien puestos, bien amarrados, pantalones. Porque la palabra te enseña aquella integridad, aquella postura. Y es más hombre aquel que dice, en vez que puedo ayudar en vez de buscarle pleito. ¿Qué es lo que te hizo? ¿Por qué tanta enojo en tu corazón? ¿Por qué tanto pesar? Ahora, hermanos, continuemos en el capítulo. Ahora sí va a ser el 5 de Santiago. Ahí vamos a cerrar ahorita. Capítulo 5, hermanos, de Santiago del 1 al 6 dice, presten atención ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan.
Está hablando de la gente que es religiosa, la gente que siente que es más que el que está ahí todo arrepentido. Dice, si su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Todo lo que ustedes aquí adquieren es pasajero. En otras palabras, dice, su oro y plata se han corroído, las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y han matado personas inocentes que no ponían resistencia. Están siendo engordados para el matadero porque les llevó las perlas. Hay gente que se ha posicionado a decir, yo me sé toda la Biblia y por lo tanto él está equivocado y yo estoy correcto. Y se pone a pasar juicio el uno al otro. Dice el Señor, no, ustedes que están ricos, está hablando de gente que según sabe toda la Biblia. Al igualmente, hay ricos en el mundo, hermanos, que están estafando a los obreros, a los trabajadores. Tantas cosas que se hacen. Y uno con humildad, estamos trabajando, porque estamos trabajando para Cristo, porque de la única manera que van a ver ellos que somos cristianos por nuestra manera de actuar. No decir, a ver, tú me debes sacar la pistola. Eso no es ser hombre. ¿Para qué? A la larga, les dije yo a una persona, vas a perder más que el dejarme ir. Entonces, miren hermanos, Proverbios 30, con esto cerramos, hermanos. Proverbios 30, del 1 al 9. Este es un hombre que era considerado un campesino que no trabajaba en el templo, y se presentan en el capítulo 21 se presentan los que trabajaban en el templo bien sabiondos, bien ricos de la palabra de Dios. Y él los apaga con esta escritura. Proverbios 30, del 1 al 9 dice, los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. Es un mensaje. Cansado estoy, oh Dios. Cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. Cansado estoy, Señor, no tengo ningún conocimiento. No sé nada. Me falta el sentido común. Dice, no he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Quién, sino Dios, sube a los cielos y desciende de ellos? Está hablando a los maestros de la ley, hermanos. Por mediante el poder del Espíritu de Dios, a los que están bien ricos de la palabra. Yo no sé nada. Pero a ver, contéstenme estas preguntas. Dice aquí, ¿quién, sino Dios, sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su mano? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. Fíjense, hermanos, dice allí, dime si lo sabes. Ya le hiciste una promesa, ya conociste quién es Dios, ya sabes quién es su Hijo. Ya sabes quién es el Santo Espíritu con el que está hablando este muchacho aquí. Fíjense, hermano, lo que dice el siguiente. Dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. No te quedes sabiondo.
La gente está viendo si en verdad eres creyente. Si en verdad estás viviendo lo que estás predicando, Memo. Fíjense, hermanos, dice aquí, oh Dios, te ruego 2 favores. Concédeme antes de que muera. Concédenos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Ayúdame a no predicar mentira. ¿Ya ven el consejo que yo estaba buscando cuando estaba meditando en esta enseñanza? Señor, está siendo muy duro con la enseñanza. No, dalo con compasión y con amor. Sigue enseñando la doctrina sonante. Lo que está escrito, toda escritura es verdadera. No la puedo cambiar, ni por mi mamá, ni por nadie, ni por mis hijas. Oh Dios, dice aquí, ¿da? Segundo, no me des pobreza, ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Porque si hago planes, hermanos, y el Señor me bendice con riqueza, después digo, yo lo hice. Pues si, ¿quién es el Señor? Dice, hermano, y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Dame nomás lo que necesito, Señor. Yo quiero honrarte. No quiero deshonrarte, porque si me haces pobre, voy a tener que robar. Y de esa manera, mira, ya es cristiano. Anda robando a la compañía. Y deshonro a Dios. Deme lo suficiente que necesito. Dame la sanidad de mi esposa, pero si no es tu voluntad. Todo la enseñanza de Dios, hermano, es para que tú dependas completamente de Él. La perseverancia en la fe de Cristo desarrolla el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestro vivir, en el presente y para el futuro. Porque si miro para atrás, no voy a enfocar en lo que estoy viendo ahorita, voy a perder la oportunidad, voy a querer hacer planes para el futuro. Y el Señor dice, no, haz este consejo. Si primero Dios, estaré con Él. Primero haré con Dios, haré esto y aquello. Que el Dios sea el que lleva todo el control de tu vida, de tus finanzas y de tu familia, y tú vas a ver las bendiciones de Dios. Amén. Esa es la perseverancia en la fe, mis hermanos. Con la semana que viene vamos a terminar el capítulo 5, cerrando esta serie. Ahora vamos a alabar a Dios. Amén. Ok, Jordan. Gloria a Dios.